mis hermanos, no me cuento entre ellos, ni cuento a mi hermana Betty, porque no sé por qué nosotros no llorábamos por esa angustia. A mí me seguía doliendo la aflicción que había en mi familia. Y no teniendo comunicación con ellos, yo no sabía si estaban enterados o no. Yo solo recibí un mensaje de Brenda, que algunos de ustedes conocen aquí. Decía: tía, Isel tiene melanoma fase 4 y está hasta los ganglios linfáticos. Fue para mí una angustia en un momento, pero al momento llegó la fortaleza. Yo dije: Señor, ¿por qué me siento así? Pues déjenme decirles que el Señor empezó a trabajar. El Señor empezó a poner la fe de lo que hoy se habla como el grano de mostaza. Llegó a nuestras vidas esa fe. Y se empezó a pedir la oración por Isel. Yo me acuerdo que a cada familiar que le daba la noticia, terminaba en llanto. Y yo no lloraba. Y mis hermanos, cuando supieron, dicen que lloraban amargamente. Mi hermano como hombre lloraba amargamente y le decía a mi hermana Betty: pero ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué? Mi hermana Betty decía: pues todo está bien. Pues pasó eso que les notifico como noticia mala. Inmediatamente mi hermana se dirigió hacia su jefe, gracias al Señor que la mueve en el ministerio de huérfanos. Y el jefe de la organización de migración le consiguió rápidamente, en menos de una hora, una cita en el consulado, porque ella no puede cruzar a los Estados Unidos. Isel tenía que ir de emergencia al Albuquerque, Nuevo México, con el oncólogo pediatra, porque nadie más la podía tratar. Pues inmediatamente le consiguió la cita y le dije: yo te llevo mañana. La llevé al consulado. Y en el momento en que fuimos, le dijeron: tu visa está aprobada, pero no te la podemos dar mañana. Vas a pedir un perdón. Y me gustó la palabra que le dijo la persona que la atendió, porque le dijo: ve a migración y te van a dar un permiso humanitario. Yo dije: sí, le van a dar un permiso humanitario y también su visa está aprobada. Pues ese fue uno de los primeros milagros que empezamos a ver. Tuvimos que ir a la ciudad de Chihuahua antes de esto por unas huellas. También igual le dije: yo te llevo. Me dice que mi hermano le decía la noche anterior: vámonos ahorita, hija. Mira, vámonos, no puedes perder el tiempo porque si se descompone el carro, que vas a llegar tarde. Ella dijo: no, mañana nos vamos a ir en la mañana. Pues yo salgo de aquí del Paso a encontrarme con ella a Santa Teresa, y cuando paro mi camioneta en la gasolinera, la camioneta no anda. Yo dije: no, se acabó la fila nada más. Pues pedí cables y nos fuimos, la levanté a ella, fuimos a la ciudad de Chihuahua, estuvimos en las huellas y la camioneta volvió a andar, estuvimos en la tienda y la camioneta volvió a andar, estuvimos donde comimos y la camioneta volvió a andar, estuvimos preguntando unas cosas y la camioneta volvió a andar, y llegamos hasta el entronque de Santa Teresa. ¿Y qué creen? La camioneta ya no anduvo. Yo dije: Señor, cuando tú quieres, tú nos llevas. Llegué aquí a la ciudad del Paso y pruebas en diferentes lugares y la pila estaba muerta. Me dijeron: pues es que no sirve su pila. Dije: es que en la mañana anduvo y yo creí que iba a seguir andando. Dijo: pues no va a volver a andar. Así que los carros caminan sin batería cuando el Señor los maneja. El domingo pasado teníamos la oración en la iglesia del Entronque. Aún con las diferencias que había en la familia, mi hermana dijo: vamos a invitarlos a todos. Y como ellos van a otra congregación, yo le dije: pues esperemos que el Señor mueva sus corazones y vayamos todos al mismo lugar y nos unamos como familia. El Señor sabe que yo salí de aquí en la mañana y tomé mi tiempo y dije: yo les voy a pedir perdón a mis hermanos y quiero que todo antes de la oración esté bien. Yo no quiero que nada impida esta sanidad. Cuando llegamos a la congregación, yo hice varias veces el intento por pararme y pedir perdón, y no podía. Pero el Señor en el camino había manejado por mí, porque yo no recuerdo nada del camino. Yo recuerdo que Él conocía mi situación y mi dolor, y yo lloraba a grito abierto en la camioneta.
Y no era por lo de Isel, era porque yo pedía reconciliación con mis hermanos, era lo que yo pedía, era lo que se quebrantaran y que nos pudiéramos abrazar, e imaginaba podernos abrazar. Pues mi sorpresa fue que llegué y me encontré a mi hermano y lo abracé. Prácticamente sentí frialdad, no sentí que me abrazó. Y luego ya fui a los demás y los saludé. Llegamos a la iglesia, ellos primero que nosotros. Cuando nosotros llegamos, no pude saludar a nadie. Y como les digo, por más intentos que hice, tampoco pude pedir perdón. Y se terminó el culto y yo estaba sorprendida. Dije, bueno, pues ¿dónde está la oración? ¿A qué horas vamos a orar? Porque a eso veníamos como familia, a orar por la sanidad de mi sobrina. Y la sorpresa fue que el hermano José le dijo, hermanos, tenemos instrucciones del Señor. Y hablamos con la hermana Betty. La hermana Betty está de acuerdo en que sigamos las instrucciones. Dijo, nada más se van a quedar ciertas personas. Yo me quedé sorprendida porque dije, pues si estamos todos resentidos, si estamos todos adoloridos y luego todavía van a sacar a las personas o nos van a sacar a las personas, pues yo estaba muy preocupada en mi corazón y le decía, Señor, ¿qué está pasando? Porque yo no entendía, porque yo no conocía los planes de Dios. Cuando estaba el culto, el Señor se movió grandemente y sin hacer oración para nada. Yo recuerdo que yo estaba en una de las orillas y yo mantenía mi llorar y mi pedir y mi gemir al Señor por todo lo que estaba pasando, que se solucionara. Yo no estaba pidiendo en ese momento por la sanidad de Isel y no les voy a mentir, era otra la prioridad que yo sentía que había. De repente, yo no sé cómo pasó, pero se acercó el hermano José Luis, yo no lo vi, yo nada más sentí que volé. Y cuando menos pensé, brinqué por encima de las sillas y estaba tirada, así como al lado de ustedes, en bendición. El Señor por primera vez me había dado el don de lenguas. Yo no tenía la experiencia de haber pasado por eso. Fue tan maravilloso que empecé a sentir una seguridad. Cuando el hermano dijo que nada más se iban a quedar ciertas personas, mencionó, se va a quedar la hermana Lucy, se va a quedar Brenda, la hermana Betty, y dijo Daniel. Pero cuando él dijo Daniel, tanto Brenda como Betty y yo oímos Daniela. Mi hermana dijo, Daniela. Daniela es una de las niñas de la casa hogar. Y no dijeron, dijo Daniel. Daniel es el hijo del pastor. Dijo, y la congregación, y se les va a hacer conciencia del mensaje que Dios dio, y quien se quiera quedar, se va a quedar. Así pasaron las cosas. Nosotros nos quedamos en un rinconcito. De repente, Daniela afuera se empezó a sentir mal. Y llamaron al pastor y salió a orar. Entonces, el Señor dio mensaje, dijo, no, que Daniela tenía que estar adentro. Y Daniela tenía que estar adentro. Entonces, pues obedecimos igual la guianza del Señor. Daniela estuvo adentro, empezó la oración. Nosotros no sabíamos, la congregación, los hermanos habían recibido un mensaje de Dios que había lucha, que había el enemigo ahí que estaba interfiriendo para la sanidad de mi sobrina. Y no sabíamos cuál era el plan. Ellos estaban pensando que probablemente ese cáncer era el enemigo que estaba atacando. Pues no, hubo una sorpresa. Daniela empezó a sentirse mal y mal y mal. De repente, Daniela cayó al piso. Cayó al piso y yo no la vi. Yo nomás recuerdo que Brenda, mi sobrina, empezó a hablarle lenguas y empezamos a orar, y entre las dos cubríamos a Isel, mientras de que ellos luchaban con ese mal espíritu que no quería la sanidad, que no quería que Isel fuera sana. Lucharon, yo no sé por cuánto tiempo, a mí se me hizo como 15 minutos y yo no escuché nada de lo que estaba pasando. Nosotros nada más cubríamos a Isel con la sangre de Cristo y nos agarrábamos de las manos Brenda y yo. Yo creo que ha de haber pasado aproximadamente
1:45, y de repente mi hermana reprendió el espíritu con una fuerza y con una autoridad que otra vez volvió Daniela a caer. Pero ya cayó tan bonita, tan serena, que de ahí se levantó como si estuviera débil, pero a la vez con una fortaleza. No lo puedo explicar cómo la veía yo. Y dijo el hermano: ok, estamos listos, ahora sí vamos a orar por la sanidad de Isel. El Señor ha declarado que va a haber sanidad y va a haber sanidad. Pues íbamos a empezar a orar cuando el Señor empezó a usar a Daniela y le empezó a decir a Isel: Isel, habrá un ángel que estará atrás de ti, no habrá dolor, no sentirás nada, todo lo que recibas, nada te dolerá, nada pasará con tu cáncer, no existe, eres sana. Pasaron las cosas y empezó la oración. Yo creo que no pasaron 15 minutos cuando el Señor empezó a dar don de interpretación. Brenda, mi sobrina, interpretaba las lenguas. Yo nunca había estado en algo así. Para mí fue algo maravilloso, para mí fue algo casi mágico, porque la magia de Dios es divina, es hermosa, no lo puedo expresar, porque Brenda interpretaba y yo no entendía. Yo decía, pues es que ¿de qué se trata? Pero luego venía mensaje para mí, y luego entendía yo y ellas no entendían. Era como si hablaran otro idioma, y cuando el mensaje era para nosotros era preciso y claro, las palabras eran como si estuvieran perfectas en español. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pues el Señor empezó a dar profecía y el Señor empezó a dar sanidad. En menos de 15 minutos Isel estaba sana. El Señor se empezó a mover de una manera tan hermosa que empezó a decirnos qué teníamos que hacer cada quien, y dijo que íbamos a ir a la ciudad de Alburquerque y con documentos así como nos los habían enviado le íbamos a demostrar a los que no creían, y que el Señor había elegido que así fuera la oración, porque en muchos de los que estaban ahí había incredulidad, y donde había incredulidad no iba a pasar nada. Entonces todos esperaron afuera. Al tiempo que el Señor ya sanó a Isel, el Señor dio mensaje y dijo que yo tenía que salir y decirle a mi familia que Isel estaba sana, que yo tenía que testificar que Isel estaba sana, que cuando los doctores nos explicaran qué pasó con Isel, les tenían que decir que el Señor había hecho el milagro y que Isel estaba sana. De veras que salí, hermanos, y mi sorpresa fue que yo sintiéndome tan indigna y tan poquita cosa, porque pues como les dije, yo soy la última que entré al camino. Pude ver la incredulidad en la cara de mis hermanos y me dolía en mi corazón que no creyera lo que les estaba diciendo, que dudaran. Entonces me nació en mi corazón empezar a pedir perdón a gritos así afuera. No se había ido nadie, ni la familia de Luis, que no son cristianos, ni se habían ido los hermanos, ni las niñas de la casa hogar, nadie. Y empecé a decirle a mi hermano que lo amaba y que me perdonara, que el Señor quería que nos perdonáramos y que en las iglesias no debía haber murmuración. El Señor sabe que veía la cara de mi hermano sombría y triste. No creía en la sanidad, no creía en mi sinceridad. Volteé a ver a mi hermana y también le dije: hermana, te amo, perdóname. No dejes que el enemigo te diga lo contrario. Pero ella de repente empezó a cambiar su cara y nos abrazamos y lloramos. Empezó el Señor a moverse. Y seguía la duda, hermano, seguía la duda. Y a mí me dolía que siguiera viendo la duda, porque nosotros somos gente de fe, nosotros somos personas que el Señor nos ha dicho: si te mueves para acá, te mueves por fe. Pasaron aproximadamente 15, 20 minutos y yo sentía que no creían.
Tal era así que fui y abracé a mi hermano y después, al siguiente día, me di cuenta que ni siquiera sintió el abrazo hasta que se lo dijeron que yo lo había abrazado. La demás gente, gracias a Dios, creyó. Y seguía la incredulidad en mi cuñado Luis y torturaba a mi hermana diciéndole: es que ¿por qué estás tan tranquila? ¿Que no ves que se nos está muriendo? ¿Que no ves los diagnósticos del médico? Y ella decía: reprendo la palabra muerte. Reprendo ese espíritu, Luis, que tienes de incredulidad. Pues el Señor se movió y mi hermana empezó a orar y a orar y a orar. Se movió en su corazón porque ella tenía mucho tormento al ver que su esposo no creía. Ella necesitaba la confianza de él también. En la mañana, cuando nos íbamos a ir ya para Alburquerque, yo me paré y ya me iba a meter a bañar y no, el Señor me sacó a orar. Y caminaba yo por el patio alrededor de la casa de mi hermana y sentía la necesidad de que Luis tenía que creer, que hacía falta que él creyera. De repente empecé a escuchar la oración de mi hermana del piso de arriba y ella oraba y le pedía al Señor lo mismo que yo. Llegó un momento en que le dije: Señor, está bien, si no logras en este momento, no sé por qué, que él crea, entonces por favor te pido, por mi fe, haz que vaya a migración y que le den el permiso, muéstrale tu gloria. Se me venía la escritura que decía: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entré y le dije: Luis, ve a migración, te van a dar el permiso. Dijo: pero ¿cómo crees? Si no, a mí no me mandaron carta, esos nomás piensan en Betty. Y le dije: ve, Luis, por favor, ve en este momento, el Señor me está diciendo que te va a dar el permiso. Ve, Luis, ve con fe. Hermanos, para la sorpresa de mi cuñado, le dieron el permiso sin ningún papel. Creyeron en las palabras de mi hermana. ¿Y saben qué dijo? Betty, con esto nos vas a callar la boca a muchos, porque por tu fe mi hija está sana y él está creyendo que su hija está sana. Fuimos a la ciudad de Alburquerque. Fue maravilloso cómo el Señor minimizó todo lo que los médicos habían dicho. Todo quedó en 3 semanas. Nos van a dar un papel donde le van a quitar 1 centímetro del oído para comprobar, porque así lo testificó el Señor, que teníamos que tener ese papel de que no tiene ese cáncer. Y yo sé que ya existen otros papeles que dicen que sí, pero como hay duda todavía en algunos, el Señor dice que tenemos que tener los 2 papeles, el que confirma y el que niega. Así que en 3 semanas estaremos mostrándole a cualquiera que dude aquí que Dios existe y que es un sanador. Les mostraremos que los médicos se equivocan, que ellos dicen una cosa pero que el Señor dice otra, y que cuando hay fe, como este pequeño grano de mostaza que todos recibieron, suceden los milagros. Las cosas pasan. Con una palabra tan sencilla de 2 letras se puede mover el mundo. Yo les invito que en este día echen a andar su fe de este tamaño, y cualquiera que sea su necesidad y cualquiera que sea su dolor, el Señor lo va a quitar.